Muy buenas tardes a todos y a todas los y las alumnas de este diplomado en Derechos Humanos para Adolescentes. Les doy la más cordial bienvenida y también le damos la más cordial bienvenida a los miembros de Jujoni con quien tenemos conjuntamente la realización de este evento. El día de hoy iniciaremos con el módulo 2 denominado Genealogía de los Derechos Humanos a cargo de la licenciada Andrea Moreno Ruiz. Y me permito leer su síntesis curricular. La licenciada Andrea Moreno Ruiz es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, obteniendo el título de abogada, notaria y actuaria en el año 2017 y realizando su servicio social y prácticas profesionales en el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del sexto circuito. En el ámbito académico, ha realizado diversos cursos y talleres, entre los que destacan Pensamiento Filosófico de Hannah Arendt y Delitos en particular, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como su participación en el Congreso Smart City Export LATAM, sede Puebla, en el sexto Congreso Nacional de Derecho, sede Puerto Vallarta, y primer Congreso Internacional Megalópolis, Resiliencia en la Gran Urbe, sede Puebla. Cuenta con múltiples diplomados como el del Sistema Penal Acusatorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomado de la Escuela Itinerante de los Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con el diplomado Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. El diplomado de Juicio de Amparo, edición 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de las Casas de la Cultura Jurídica, y el diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos, también impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su experiencia laboral se enfoca en el ámbito jurídico y se ha desempeñado como auxiliar de diligenciado del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Sexto Circuito, abogado litigante en grupos a líneas, oficial por distinta del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Sexto Circuito, abogado litigante en el área laboral en Rivadeneira y Treviño y de Campo, analista de la Secretaría Ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Puebla, y actualmente se desempeña como visitadora adjunta capacitadora adscrita al Departamento de Mecanismos y Programas de Capacitación en materia de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida, licenciada Andrea Moreno. Le cedo el uso de la palabra. Hola, pues muchísimas gracias, Chavita, por la presentación. Y pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este segundo módulo del Diplomado de Derechos Humanos para Adolescentes. Para mí es un honor y agradezco mucho la invitación por parte pues, del maestro Salvador, Chavita, como yo le digo, pues para participar pues en este diplomado. Como lo mencionó Chavita, el día de hoy les estaré hablando un poquito acerca de la genealogía de los derechos humanos, cómo surgen, por qué surgen, dónde surgen también, ¿vale? Y me va a permitir compartir la pantalla para que vean esta presentación, ¿vale? Y al final va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, pues si surge alguna duda acerca de esta presentación, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio a este segundo módulo que, vuelvo a repetir su nombre, es la genealogía de los derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con la palabra genealogía? ¿Sí? Creo que todas y todos en sus clases han escuchado alguna vez que dicen como el árbol genealógico, ¿no? Como que la historia de una familia. Así como la historia que tienen nuestras familias, los derechos humanos también tienen una historia. Quiero ser muy puntual y aclarar que los derechos humanos no es algo que esté de moda. Una vez una persona, alguien me dijo, es que ahorita todo el mundo pelea por sus derechos humanos, que se les reconozcan sus derechos humanos, las mujeres están peleando por que se reconozcan sus derechos humanos. Pero vamos a ver ahorita en este transcurso de esta presentación que los derechos humanos no es algo que esté de moda. Miren, a lo largo de esta presentación voy a tocar
puntos en la historia muy importantes, ¿sí? En donde pues precisamente existe este reconocimiento, esta lucha, ¿sí? de los derechos humanos. ¿Y cuáles son los momentos más importantes de la historia de los derechos humanos? ¿Sí? En la historia antigua está Mesopotamia, Inglaterra, y ya hablando de una historia más moderna, de unos siglos más para acá, pues nos encontramos con Estados Unidos, con Francia, México. México fue un precursor de los derechos humanos con la Constitución que nos rige hasta ahorita, Rusia, Alemania y finalmente con la Declaración de Derechos Humanos, ¿vale? Entonces voy a dar inicio con la historia antigua y me remonto a Mesopotamia, ¿sí? Ya saben, Mesopotamia, siglos antes de Cristo, ¿vale? Fue una de las primeras civilizaciones y este código, el que se llama Código de Hammurabi, es el primer código con leyes escritas. Pero algo muy chistoso que tenía este código es que no estaba, por ejemplo, en papel, ¿sí? Por ejemplo, en esos pergaminos, sino estaba tallado en piedra, la imagen que podemos observar ahorita. El Código de Hammurabi, ¿a qué se refiere esto y por qué es uno de los antecedentes históricos de reconocimiento de los derechos humanos? En primera, porque regula la ley conocida como la ley del talión. Todas y todos hemos escuchado qué es la ley del talión o el famoso ojo por ojo, diente por diente. Entonces establecía un principio de proporcionalidad, y lo pongo entre comillas, esta proporcionalidad de la venganza, o sea, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. ¿A qué se refiere esto? Voy a poner un ejemplo muy burdo, muy absurdo, ¿sí? Si mi vecino me robaba mi vaquita, ¿sí? Yo tenía todo el derecho, ¿sí? de hacerle, de acuerdo a esta proporcionalidad que nos proporcionaba, valga la redundancia, el Código de Hammurabi, ¿sí? Yo tenía todo el derecho de robarle también a su vaquita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era lo que decía la ley del talión, el famoso, recuerden, ojo por ojo, diente por diente. Lo que yo hacía o lo que me hacían, ¿sí? Yo lo podía devolver de la misma forma, ¿sí? o un poquito más allá de lo que me estaban haciendo o de lo que yo hacía. Se consideraba, bueno, ahora pues se considera un principio bárbaro, ¿no? Porque pues obviamente no había ninguna penalización, no había una ley que regulaba esta proporcionalidad, esta venganza. Entonces era una forma eficaz de contención de una venganza, pero sin límites, o sea, no había límites en la forma en que yo iba a vengar lo que me estaban haciendo en ese entonces. Entonces, para esto, el Código de Hammurabi no distingue entre el derecho civil, entre el derecho penal. Recuerden, obviamente no había derechos humanos que regularan estas violaciones, por ejemplo, al derecho de la propiedad, al derecho a la vida principalmente, y obviamente como no había leyes que regulaban esto, pues no existía ninguna sanción. Era una venganza sin límites. Entonces, simplemente es una sucesión de leyes que enumeraban los posibles casos a los que debe obrar en consecuencia de lo que me están haciendo a mí, ¿vale? Pero pues se consideraba como un derecho de desquitarte, de vengarte por lo que a ti te estaban haciendo. Entonces, este Código de Hammurabi en Mesopotamia, en la historia antigua, pues se considera como el primer código con leyes escritas en donde tú tenías un derecho a la venganza. Recuerden, la ley del talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente, ¿vale? Posteriormente, en la historia antigua también entra lo que es Inglaterra, ¿sí? Esta potencia, ¿sí? Inglaterra tiene dos puntos en su historia, ¿sí? Muy importantes en el reconocimiento y en la historia de los derechos humanos. Por ejemplo, en el año 1215, o sea, imagínense cuántos años atrás, ¿vale? ¿Qué pasó en el año de 1215? Podría decirse que la Carta Magna, o como mejor se conoce, la Gran Carta, fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. ¿A qué me refiero con esto? Esta Carta Magna ya contemplaba algunos derechos que eran considerados derechos humanos. No eran así como tal llamados derechos humanos, pero eran como ventajas, como dones que la corona le otorgaba, ¿sí?, a los súbditos. Leo el párrafo que sigue. En el año del 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra, como dato curioso, el rey Juan de Inglaterra era un monarca muy estricto, ¿sí?
A cada rato violentaba los derechos humanos, violentaba a la gente, violentaba a los súbditos, ¿sí? Era un rey, podría decirse, muy severo, muy estricto, ¿sí? Y él vivía en un régimen absoluto. ¿A qué me refiero con un régimen absoluto? Que lo que decía el rey se hacía, ¿sí? Cómo lo decía, dónde lo decía, cuándo lo decía, se tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Violaba un número de leyes y tradiciones antiguas, ¿sí? Con que se había gobernado Inglaterra, ¿sí? Rompía con esas tradiciones, por ejemplo, y sus súbditos lo forzaron a firmar precisamente esta Carta Magna, o también llamada, recuerden, Gran Carta, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como derechos humanos. En pocas palabras, hagan de cuenta que le dicen sus súbditos, ¿sabes qué, rey Juan de Inglaterra? Te vamos a poner un hasta aquí, vamos a poner un cese a tu actuar, a tu mal actuar con nosotros, con los súbditos, con la población, y te vamos a obligar a firmar esta carta en donde te comprometes a respetar a todas las personas, ¿vale? Insisto, no eran llamados así como tales derechos humanos todavía, sino hasta el otro punto importante a lo largo de la historia de Inglaterra, que fue unos siglos más para acá, que fue en el año de 1628. ¿Qué pasa en este año? Y también porque es un punto clave en el reconocimiento de los derechos humanos, porque se firma la petición de derechos. Ahora sí, en esos documentos ya se integra la palabra derechos. Esta petición de derechos es elaborada en el año de 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I, uno de los reyes más importantes que tuvo Inglaterra, como una declaración de libertades civiles. ¿Qué son las libertades civiles? Pues son esas garantías para los súbditos, para todas las personas, las cuales no pueden ser vulneradas por nadie y ni siquiera por el propio rey, ¿sí? Ni el rey Carlos I, ninguno de sus nombres, ninguna persona perteneciente a la monarquía, a la burguesía, podía violentar lo que decía esta petición de derechos. Y recuerden, eran derechos civiles. ¿Cuáles son estos derechos civiles? Por ejemplo, la vida, la libertad, el derecho al trabajo, ¿sí? Esos derechos fundamentales que ahorita voy a explicar cuáles son esos 30 derechos fundamentales que tenemos como personas. Ahora bien, eso fue en Inglaterra un poquito de la historia antigua del mundo. Ahora, ¿qué pasa a principios de la historia moderna? Nos remontamos a lo que es Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América, todos y todos sabemos que el 4 de julio es el día de la independencia ya en Estados Unidos. Se asemeja un poquito a la independencia aquí en México, que celebramos el 15 y el 16 de septiembre. Pero en el 1776, el 4 de julio, allá en Estados Unidos, en el país vecino, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. ¿De quién se independiza Estados Unidos? Pues sabemos que de la Gran Bretaña. Llegaron y los conquistaron. Así como México llegaron los españoles, allá en Estados Unidos pues llegaron los ingleses. Entonces, esta declaración es conocida como la Bill of Rights o la Declaración de Virginia. ¿Por qué la Declaración de Virginia? Recuerden que Estados Unidos está formado por 13 colonias. Virginia es una de esas 13 colonias y fue la primera colonia en donde su principal autor, Thomas Jefferson, fue quien escribe esta declaración como una explicación formal del por qué el Congreso había votado el 2 de julio, 2 días antes de su independencia, precisamente para declararle la independencia a la Gran Bretaña. Recuerden, algo muy similar de lo que pasó aquí en México con los españoles. Entonces, esta declaración importantísima hace énfasis en dos temas muy importantes si hablamos de derechos humanos. Reconoce los derechos individuales, civiles y políticos y los derechos de la revolución, lo que conocemos en la dogmática del derecho como derechos de primera generación, ¿vale? Recuerden, derechos de primera generación, individuales, civiles y políticos y, lógico, el derecho a la revolución. Ahora bien, estas ideas de la Declaración de Virginia o la Bill of Rights llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también esta declaración influenció en particular a la Revolución Francesa. Entonces, imagínense qué tan importante fue esta declaración en Estados Unidos, ¿sí? Que los franceses se enteraron, ¿sí?, de que existía este documento y básicamente lo influencia para que en Francia
¿sí? También se convocara a una revolución. Ahora, ¿cuáles son las características de esta Declaración de Virginia o de esta Bill of Rights? Es considerada como la primera declaración de derechos humanos de la historia moderna. ¿Sí? Recuerden que ya vimos la historia antigua en donde entra Mesopotamia e Inglaterra, pero en la historia moderna esta es la primera declaración en donde se establecen, ¿sí?, de forma escrita y reconocidos obviamente por un impulsor, estos derechos humanos que tenían las personas. Lo vuelvo a repetir, Virginia fue la primera colonia en independizarse de la corona de la Gran Bretaña y es el antecedente directo de la Declaración de 1789. Recuerden lo que pasa en Francia, que ahorita voy a tocar ese punto en Francia. Y los principales derechos que reconocía esta Declaración de Virginia o la Bill of Rights: la vida, la libertad, adquirir y poseer propiedades, la seguridad de las personas, la democracia. Y vean un dato también súper curioso, que yo sepa es la única declaración, el único documento, ¿sí?, que establece y reconoce el derecho a la felicidad. Vean, así como un dato curioso, ¿existe un derecho a la felicidad? Claro que sí. ¿Dónde? En la Declaración de Virginia, ¿vale? Entonces recuerden, fue precursora, ¿sí?, de la Declaración de Francia. El personaje que pues ven aquí es Thomas Jefferson, el principal autor de esta Declaración de Virginia, o recuerden, la Bill of Rights. Ahora bien, en Francia, el antecedente fue la Declaración de Virginia, pero nos vamos a remontar a Francia. En el 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, una declaración importantísima si hablamos de la legislación europea. ¿Por qué? Porque es un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero vean, era, me atrevo a decirlo, una declaración que se contradecía mucho. Ahorita les voy a explicar por qué. Reconocía en primera igual derechos de primera generación como la libertad, la propiedad, la seguridad, pero vean, la resistencia a la opresión. Y es porque me atrevo a decir que era una declaración un poquito contradictoria. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, eran derechos reconocidos únicamente para hombres y para hombres ciudadanos. ¿Quiénes eran los hombres ciudadanos? El clero, la monarquía y la burguesía. No se hablaba de derechos para las mujeres, no se hablaba de derechos para los esclavos hombres y mucho menos pensarse derechos para las mujeres esclavas, ¿vale? Entonces, lo que me lleva a otro punto también muy importante en la historia del reconocimiento de los derechos humanos si hablamos de las mujeres. ¿Por qué? Porque 2 años después, ¿sí?, aquí lo vuelvo a repetir, era solamente para hombres, ¿sí?, y hombres ciudadanos. ¿Quiénes eran esos hombres ciudadanos? Lo vuelvo a repetir sin problema: hombres de la burguesía, hombres de la monarquía y hombres del clero. No era considerado para mujeres, tampoco para esclavos, y esta declaración se incorpora a la Constitución francesa. ¿Qué derechos reconocía? La libertad, la propiedad, la seguridad, y vean, es lo que les digo, un poquito contradictorio porque consideraba como derecho la resistencia a la opresión. Pero lo vuelvo a repetir, ¿por qué es tan importante, ¿sí?, este punto en la historia de Francia? Porque 2 años después, ¿sí?, en el 1791, esta mujer que vimos aquí en la lámina anterior es Hulin de Gauche. ¿Quién era Hulin de Gauche? ¿Sí? Una activista y política francesa. ¿Sí? Ella crea o es precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Sí? Se basa en los 17 artículos que tenía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí?, y es cuando crea la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Sí? Hulin de Gauche dijo, ok, los hombres, ¿sí?, tienen su declaración, los hombres libres tienen su declaración, los ciudadanos tienen su declaración, las mujeres tenemos todo el derecho de tener nuestra declaración en donde se reconozcan nuestros derechos humanos. Y también esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana es considerada el primer antecedente histórico de la historia moderna en donde por primera vez son plasmados derechos para las mujeres, y hablamos exclusivamente de las mujeres. Pero ¿qué creen que pasó con Hulin de Gauche? Unos 5 o 6 años después de que saca a la luz esta Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, es tomada presa, la llevan a la Bastilla, ¿sí? No sé si sepan qué es la Bastilla, era este lugar, esta torre, esta prisión, ahí en Francia, en donde llevaban a los peores criminales, ¿sí? Rateros, violadores, extorsionadores, bueno, todo lo peor que se puedan imaginar eran llevados allá
allá es llevada a Ulan de Góis, después de un juicio justo, supuestamente. ¿Por qué un juicio justo? Porque la acusan de delitos que ella ni siquiera cometió, de botín, de traición, de robo, bueno, y la acusan de un sinfín de número de delitos, y obviamente no tenía un defensor, un abogado, ¿sí? Finalmente se llega a la conclusión, se llega a la sentencia de que Ulan de Góis debe ser condenada a la guillotina, y pues le cortan la cabeza a Ulan de Góis, así literal, ¿vale? Pero vean qué tan importante fue su influencia que gracias a ella se reconocen en Europa, se reconocen en Francia, si hablamos así exactamente, los derechos humanos para las mujeres, ¿vale? Entonces, Estados Unidos y Francia, los primeros países en reconocer derechos humanos de primera generación. Ahora, no sé si se han escuchado que si hablamos de derechos humanos existen generaciones, primera generación, segunda generación. Si hablamos de derechos humanos de segunda generación, obviamente va a entrar México. México con esta constitución socialista que a la fecha es una constitución que nos sigue rigiendo, la Constitución de Querétaro de 1917. ¿Sí? Recordemos un poquito de nuestras clases de historia, que es firmada por Venustiano Carranza. ¿Y por qué es tan importante en la genealogía de los derechos humanos esta declaración? Lo repito, porque es una constitución meramente socialista y muy importante, porque también así como hubo la Revolución Francesa, ¿sí? la independencia en Estados Unidos, ¿sí? Aquí en México sabemos que hubo una dependencia y tiempo después hubo una revolución, pero la revolución, las personas que lucharon en esa revolución tenían 4 demandas, ¿sí? importantísimas que le pedían al gobierno. ¿Cuáles eran esas demandas? Educación, vivienda, propiedad y trabajo. ¿Sí? Entonces, estas 4 demandas, estos derechos que las y los revolucionarios exigían al gobierno, fueron plasmados en esta Constitución de Querétaro. Recuerden, Constitución que a la fecha nos sigue rigiendo. Obviamente con sus tantas reformas y con sus cientos y cientos de reformas, porque recuerden, los derechos humanos son progresivos. Las leyes, los derechos humanos deben de cambiarse, deben de adecuarse de acuerdo a las necesidades que busca la sociedad. Yo siempre les digo, no van a ser las mismas necesidades que teníamos en el 1917, ¿sí? que se firma la Constitución mexicana, que lo que tenemos ahorita, las necesidades en el 2022. Les voy a contar una anécdota muy rápida. Una vez fui a un kinder y les pregunté, ¿qué derechos humanos tienen como niñas y niños? Y levantaron la mano y me dijeron, derecho a una laptop, derecho a un iPad, derecho al internet, derecho a la televisión. ¿Ustedes creen que los niños del 1917 iban a pedir eso? ¿Sí? No, ellos pedían educación, pedían comida, pedían salud, pedían vivienda. ¿Sí? Había niños en ese entonces que pedían trabajo. ¿Vale? Entonces recuerden, en esta Constitución se pedían 4 demandas principales que las y los revolucionarios buscaron. Todos sabemos el artículo 3 que pues, establece y reconoce el derecho a la educación. Todas las personas tenemos derecho a la educación. Y un dato muy curioso, porque siempre que les digo derecho a la educación, ¿qué se imaginan? A niñas y niños y estudiando, ¿no? Pero la Constitución no dice que la educación es exclusiva para niñas y niños y adolescentes. Dice, toda persona tiene derecho a la educación. El artículo 4, el derecho a la vivienda. ¿Sí? El Estado está en el deber de garantizarnos, de proveernos de una vivienda digna y adecuada para satisfacer las necesidades mínimas de las personas. El artículo 27, muy importante. ¿Cuál era el lema de la revolución? Bueno, uno de los tantos lemas de la Revolución Mexicana, tierra y libertad. ¿Sí? Entonces está establecido en el artículo 27 que habla de la propiedad, de la repartición justa de tierras. ¿Vale? Y también importantísimo, lo que se buscaba en la revolución, el trabajo, un trabajo digno, hablar de sindicatos, hablar de seguridad social, que está establecido en el artículo 123 de nuestra Constitución. Ahora también, importantísima nuestra Constitución y porque es considerada la precursora del socialismo constitucional, porque es la primera en fijar y dividir los poderes de la federación y los órganos de gobierno. En nuestras clases de civismo, en nuestras clases de historia, ¿sí? Nos enseña que existen 3 poderes en la federación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
¿vale? Y 3 órganos de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, ¿vale? Entonces vean qué tan importante es la Constitución mexicana, que es la primera en reconocer esas 4 demandas de la Constitución, en dividir esos poderes de la federación y en dividir esos órganos de gobierno, ¿sí? Ahora también, ya vimos que Estados Unidos Francia reconocen derechos de primera generación, pero ya en tiempos más para acá, pues estamos en el 1917, ya unos siglos más para acá, es cuando se reconocen los derechos de segunda generación, ¿sí? Por ejemplo, derechos individuales, políticos, económicos, culturales, ¿vale? Entonces recuerden, México, la constitución precursora del socialismo constitucionalista. Y vean qué tan importante, qué tan bien hecha estaba y adecuada a los tiempos esos, que Rusia y Alemania, 2 potencias mundiales, copiaron el modelo de nuestra constitución, ¿sí? Y es cuando ellos también publican sus constituciones. Antes no era llamada Rusia, ¿sí? Era llamada la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Un año después, en el 1918, es cuando proclaman la Constitución bolchevique, ¿sí? Reafirmaba una alianza política entre trabajadores y campesinos. Recuerden, una constitución, y lo vuelvo a repetir, meramente socialista, porque no se centraba en las clases económicas altas, no se centraba en las personas que tenían tierras, que tenían trabajadores, que eran dueños de fábricas, sino en los trabajadores de esas fábricas, de esas tierras, ¿sí? Los trabajadores, los obreros, como se les conoce, y de los campesinos. Denegaba el derecho al voto a la burguesía, vean, y a quien apoyaba al Ejército Rojo. Y otorgaba, vean, el derecho al voto a las mujeres, cosa que ningún país casi tenía en ese entonces, ¿sí? Entonces a las mujeres sí les daba el derecho a voto. Y hombres únicamente que se ganaban el sustento trabajando. Pero vean, negaba el derecho al voto a quienes tuvieran trabajadores a su cargo o fueran empresarios, ¿va? Y también reconoce derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo vuelvo a repetir, derechos de segunda generación. Constituciones meramente socialistas. Ahora también, la otra potencia que copia pues este modelo constitucional socialista pues fue Alemania, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Alemania? Pues crea su constitución, mejor conocida como la Constitución de Weimar de 1919. Vean, fue así, seguiditos los años, 1917, 1918 y 1919. ¿Sí? Convierte a Alemania en una república federal con elección del presidente mediante el voto popular. Aparte de ser una república constitucionalista, ¿sí? Era una república federal, también era una república democrática. Elegían a su presidente mediante el voto popular. Y vean, junto con la Constitución de México, dieron origen al constitucionalismo social, lo que les vengo repitiendo. Unas constituciones, unas leyes que no solamente se van a basar en las personas que tenían dinero, que tenían poder, que pertenecían al clero, a la burguesía, no, dejan de lado todo eso, dejan de lado esos regímenes monárquicos, esos regímenes absolutistas y se centra en todas las personas. Por eso es que se llama constitucionalismo social. Igual que la Constitución mexicana, que la Constitución bolchevique, esta Constitución de Weimar reconoce los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y se constituía de principios democráticos conservadores, un poquito más conservadoras que la Constitución mexicana y lo que vimos en Rusia. Y lo mismo que las otras 2 constituciones, la de México y la bolchevique, reconoce derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Recuerden, derechos de segunda generación. Y no se les olvide, la historia de los derechos humanos está dividida en una historia antigua, ya vimos, Mesopotamia, Inglaterra, en derechos de primera generación reconocidos primeramente por Estados Unidos y Francia, derechos de segunda generación, derechos totalmente socialistas como México, Rusia y Alemania. También se habla de una tercera generación de derechos humanos. No lo menciono aquí porque hay algunos países poco desarrollados, ¿sí?, que ni siquiera tienen, ¿cómo poder decirlo? ¿Cómo
cómo reconocer, cómo garantizar derechos de primera y de segunda generación. Porque si hablamos de derechos de tercera generación, pues son esos derechos que no solamente se enfocan a la persona individual, sino se enfocan a las colectividades, ¿sí? Hablamos de un derecho a la paz, ¿sí? De un derecho a las tecnologías, de un derecho a un medio ambiente sano, de un derecho al agua potable y todos esos. Entonces, imagínense, yo siento que no podemos hablar de una tercera generación de los derechos humanos cuando no vamos muy lejos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay países en guerra, hay países que todavía viven en guerrillas, ¿sí? Entonces es casi imposible garantizar, ¿sí?, derechos de tercera generación. Y ya hay algunos escritores, algunos juristas que hasta siguen hablando de derechos de cuarta generación, que ya son los derechos como la tecnología, derecho al internet, derecho pues a todas estas tecnologías que pues para el siglo XXI que estamos viviendo, pues ya son exigibles para algunas personas. Les voy a contar una anécdota muy rápida. Igual me pasó en una primaria de un municipio aquí en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, en donde yo precisamente les hablaba de estos derechos de tercera generación y de esta cuarta generación. Y me dice una niña, me acuerdo que era de cuarto de primaria, es que ¿cómo nos vienen a platicar del derecho al internet, del derecho a la paz, del derecho a la comunicación, del derecho a la información de las niñas, niños y adolescentes, cuando en mi casa, por ejemplo, no tengo una vivienda digna? ¿Por qué? Porque en mi vivienda yo no tengo piso, ¿no? Por ejemplo, hay veces en las que yo no tengo que desayunar. Imagínense. Entonces yo digo que es un poquito complicado hablar de más generaciones de los derechos humanos. Y ahora bien, voy a tocar un punto también súper importante, súper clave en el reconocimiento, ¿sí?, en la garantía de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se los comenté al principio. Esa declaración, ¿sí?, que la mayoría de los países miembros de la ONU firmaron, ¿sí?, y que están en el deber, en la obligación de reconocer a todas las personas, ¿sí?, esos 30 derechos fundamentales que contiene la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, vean, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho, valga la redundancia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. ¿Qué pasó ese 10 de diciembre de 1948? Los países miembros de la Asamblea General de la ONU se unen. ¿Quiénes eran los países miembros? Principalmente los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. México obviamente estaba incluido. Sí, como dato curioso, México es uno de los países que firma tratados, firma convenios, firma declaraciones, ¿sí?, pues a nivel internacional. Entonces, pues sabemos, nos remontamos un poquito a nuestras clases de historia, que en el año de 1948 es el cese total de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que hubo una guerra antes, que fue la Primera Guerra Mundial, y también sabemos todas las violaciones, todas las muertes, todos los genocidios, ¿sí?, que hubo principalmente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. No vamos muy lejos, el régimen nazi, ¿sí? O sea, todas y todos sabemos qué es lo que pasaba con los nazis, qué era lo que hacían los nazis, qué era lo que hacía, lo que decía y lo que pretendía, pues este personaje, ¿sí?, que todas y todos conocemos, ¿sí?, este líder de pues este régimen nazi. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, y estos países miembros de las Naciones Unidas en su asamblea es cuando proclaman y adoptan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si alguien alguna vez les pregunta, si tú vas a otro país, ¿cuántos derechos humanos te debe de reconocer y te debe de garantizar este país? Simplemente pueden decir 30 derechos fundamentales. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta Declaración de Derechos Humanos? Gracias a esta mujer que ven aquí en la pantalla, la que tiene así ese pergamino enorme en donde está toda la declaración, que se llama Eleanor Roosevelt, se cambia el concepto de derechos del hombre por derechos humanos, ¿sí? Un concepto de verdad que vino a cambiar totalmente la visión de quién es la persona, de quiénes son las personas para que se nos reconozcan estos derechos humanos. Porque lo vimos anteriormente. Antes, las personas que tenían derechos humanos
básicamente hombres. Entonces, Eleanor Roosevelt dice, vamos a cambiarle esa denominación de derechos del hombre por derechos humanos, porque esa palabra humanos, ¿sí?, incluye tanto a hombres, a mujeres, a niñas, a niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, bueno, todas las personas. Entonces es por eso que a partir de 1948 es que son llamados derechos humanos, ¿sí? Recuerden, esa palabra humano engloba a toda la humanidad, a toda la raza humana. Y esta declaración establece que toda persona tiene los derechos y las libertades proclamadas en dicha declaración sin ninguna distinción, ¿sí?, sin ningún motivo que nos hace distintos a todas las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas somos totalmente distintas, ¿sí?, por nuestra raza, por nuestro color de piel, por el idioma que hablamos, por nuestro sexo, nuestra religión, nuestra opinión política, nuestra ideología. Totalmente todos esos motivos que nos hacen distintas a las personas no van a importar, ¿sí? No va a haber distinción. Los 30 derechos fundamentales proclamados en esa declaración son para todas y todos, ¿sí? Y también, obviamente, se hace distinción de que no va a importar el origen nacional, eso sea la posición económica, el nacimiento u otra condición. Básicamente, lo vuelvo a repetir, son para todas las personas. Es por eso que se dice que una de las características de los derechos humanos es que son universales, para todas y todos sin distinción. Y ahora les digo, son 30 derechos humanos, pero ¿cuáles son esos 30 derechos fundamentales, ¿sí?, que están contemplados en esta declaración? Me creerán que he hecho este ejercicio con diferentes dependencias estatales, municipales, en diferentes universidades, escuelas, y no logramos completar cuáles son estos 30 derechos fundamentales, pero no se preocupen. Aquí yo les traigo cuáles son esos derechos. Son 30 derechos, declaración formada por 30 artículos. Cada artículo reconoce un derecho fundamental. Y vean, el más importante, ¿sí? Todos nacemos libres e iguales, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 2, ser libres sin discriminación, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, importantísimo, el derecho que para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque si se nos reconoce, si se nos garantiza, si se nos respeta ese derecho humano, se nos deben de garantizar los demás derechos humanos. El derecho a la no discriminación también es uno de los más importantes, por eso está en los primeros artículos de esta declaración. A ser libre de la esclavitud. ¿Sí sabían, ¿sí?, que al 2019 había más esclavos a nivel mundial que en el 1700 y tantos? O sea, imagínense. ¿Sí? Las cifras de esclavitud cada año van subiendo según datos de la ONU. Entonces es un derecho ser libre de la esclavitud, ser libre de la tortura, ¿sí? Cada día vemos en las noticias, lamentablemente, que cientos de personas están viviendo tortura. El derecho a ser reconocido como una persona ante la ley, el derecho a la igualdad ante la ley. Recuerden, aquí en México, el artículo 4 de la Constitución dice: el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿sí? El derecho a la reparación, el derecho a ser libre, bueno, y ahí se enumeran, vean, los 30 derechos fundamentales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Bueno, para no llevarnos tanto tiempo, pues esos son los 30 derechos fundamentales en los que nos debemos de basar, ¿sí?, para pues vivir libres, vivir iguales, ¿sí?, y que todas y todos debemos de conocer, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante conocerlos? Y porque si los conocemos, tenemos con una mano en la cintura, ¿sí?, podemos exigir que se nos respeten esos derechos humanos. Y si llegasen a vulnerar estos derechos humanos, debemos también saber los mecanismos de cómo defender y cómo se nos puede reparar esa violación a los derechos humanos, ¿vale? No voy a adentrar tanto en estos temas porque todavía tienen algunas sesiones más en donde precisamente van a tocar estos temas. Sí, pero yo nada más así como dato curioso de la genealogía de los derechos humanos, ¿sí?, a nivel pues internacional. Recuerden que México, ¿sí?, país importantísimo, nuestra Constitución, no voy a dejar de repetirlo porque me gusta presumir nuestra Constitución, pues fue precursor, ¿sí?, de este reconocimiento, de este constitucionalismo socialista, ¿vale?, para el reconocimiento de los derechos humanos,
¿ah? Entonces, bueno, creo que estamos a buen tiempo, ¿sí? De que pasemos a la ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado, pues claro, esta embarradita de los momentos más importantes en la historia de los derechos humanos que pues les acabo de explicar ahorita, ¿sí? También espero que pues les haya servido mucho. De todos modos, esta presentación la tienen en su cuenta de Moodle para que el momento en el que ustedes quieran la puedan ver, la puedan estudiar, la puedan repasar y todo. Y recuerden, yo siempre les digo, no solamente es cuestión de las personas grandes, de las personas mayores, de las personas que trabajamos en el servicio público, conocer los derechos humanos. Es obligación de todas las personas, ¿sí? Conocer cuáles son sus derechos humanos, ¿sí? En dónde están establecidos y cómo el gobierno, el Estado nos debe de garantizar esos derechos humanos y los mecanismos, ¿sí? Para pedir, para solicitar que se nos reconozcan, que se nos garanticen, que se nos protejan y de que se nos promuevan estos derechos humanos, ¿sí? Entonces, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y Chavita, te dejo pues el micrófono, ¿sí? Y de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a pues, participar en este segundo módulo de este pues grandioso diplomado. De verdad, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Andrea Ruiz por esta brillante exposición sobre la genealogía de los derechos humanos. Aquí pudimos ver, pues, cuáles son esos derechos humanos, cómo fueron dándose ese reconocimiento a estos derechos humanos. Vemos que se han ido dando paulatinamente, poco a poco, a través de los años. Vemos cómo empieza, pues, principalmente en Inglaterra, de ahí pasa a lo que es Estados Unidos, posteriormente a lo que es la Revolución Francesa, y luego pues vemos cómo lo importante que fue nuestra Constitución a nivel mundial con el reconocimiento de esos derechos sociales, ¿verdad? Y finalmente, pues los que denominamos derechos colectivos o de solidaridad, que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que también son importantes. Entonces vemos cómo los derechos pues han venido creciendo, ese catálogo de derechos que tenemos, se ha venido acrecentando y por eso es una de las características principales de los derechos humanos, la progresividad, es decir, que siempre posiblemente en razón de nuestras necesidades, pues vamos a ir adquiriendo nuevos derechos humanos, pero nunca vamos a retroceder en ese aspecto. Nunca vamos a tener menos derechos humanos, sino que siempre vamos a tener más derechos humanos. Es la progresividad de los derechos humanos y a grandes rasgos es lo que nos explicó la licenciada Andrea Ruiz. Bueno, pues voy a ver si existe alguna pregunta que hayan hecho algunos de ustedes. Vamos a checar. Vamos a ver. Acá creo que hay alguno. Ajá, miren, aquí tengo una pregunta muy interesante. Dice, Diego López nos hace esta pregunta, licenciada Andrea. Dice, ¿por qué algunos grupos necesitan una defensa especial de sus derechos humanos? ¿Significa esto que tienen más derechos que otros? Muy buena pregunta. A ver si nos puede contestar la licenciada Andrea Ruiz. Sí, claro. Es muy buena pregunta, ¿sí? Es una pregunta que siempre que les hablo de los aspectos fundamentales de los derechos humanos, siempre me hacen, ¿sí? Y de verdad te felicito, Diego, porque abre a mucho que pensar, a mucho que decir, a mucho que explicar. ¿Por qué hay grupos que tienen más derechos humanos? No es que tengan más derechos humanos, es que por cuestión, ¿sí?, de la vulnerabilidad en la que ellos viven, ¿sí?, de que históricamente han sido grupos vulnerados, ¿sí?, es que se puede decir que tienen más derechos humanos. Voy a poner un ejemplo. Un grupo vulnerable históricamente han sido las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes las mujeres no eran tratadas como personas, no eran tratadas como seres humanos, ¿sí? Recuerden,
históricamente a la mujer siempre se le ha vulnerado, la mujer siempre ha vivido violencia, la mujer no se le daba ese rol de persona en la sociedad, ¿sí? Era cosificada, ¿sí? No sé si han escuchado esta definición de cosificar a una persona, de que pertenecía a alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando eran niñas pertenecían a su papá, cuando llegaban a una edad en la que podían casarse, tener hijos, pues pertenecían al marido, al esposo, al cónyuge, ¿no? Imagínense, llegaron a ese extremo de cosificar tanto a la mujer que si se moría el papá, que si nunca se casaba, ¿sí? Llegaban a pertenecer a la iglesia, ¿vale? Entonces, históricamente, en el ejemplo que les estoy poniendo de un grupo vulnerable que son las mujeres, y por esa violencia, por esa vulnerabilidad, es que se dice, mal dicho, que hay grupos que tienen más derechos humanos. Retomo lo que dice el artículo 4 de la Constitución. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. No es que tengan más derechos humanos, ¿sí? Sino que por sus necesidades, y me atrevo a decirlo, tanto físicas, biológicas, ¿sí? Tantos, esas características médicas que nos hacen diferentes a hombres y a mujeres, es que reconocen más derechos humanos, ¿sí? Y hay como que más protección, más garantía para los derechos humanos de estos grupos vulnerables. Voy a poner otro ejemplo. Las personas que viven con una discapacidad, un grupo vulnerable que muchas personas, mal dicho, dicen que tienen más derechos humanos, ¿sí? Pero no vamos a comparar, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Que no tenemos ninguna discapacidad, por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad motriz y anda en silla de ruedas, o por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad visual, una persona que tiene una discapacidad cognitiva, ¿vale? Son personas que, de acuerdo a sus necesidades, la ley debe de ser justa, ¿eh? Quiero hacer también un paréntesis aquí y decir que la igualdad ante la ley y la justicia ante la ley no es lo mismo. La igualdad es darle a todas y todos lo mismo. Pero ¿qué es la justicia? La justicia es garantizar, de acuerdo a las necesidades, a las características, a los motivos que nos hacen distintas a las personas, esa igualdad ante la ley. Entonces, no es que algunos grupos tengan más derechos humanos y que otros tengan menos, ¿sí? Sino que esos motivos, esas distinciones, esa vulnerabilidad que históricamente vienen arrastrando estos grupos vulnerables, es que hace ver que tengan más derechos humanos. Pero recuerden, y se los dejo de tarea, lean el artículo 4 de la Constitución, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que no existen grupos que tengan más derechos humanos. No sé si contesté bien tu pregunta o quedó claro esa respuesta. Yo creo que quedó claro. Tenemos otra pregunta de Karen de Aquino Morales. Dice, licenciada, ¿cree que hay un avance significativo como sociedad en la defensa y reconocimiento de nuestros derechos humanos? Sí, claro que sí. Hay un avance, claro que sí. ¿Por qué? Porque en la legislación mexicana, en ese marco jurídico, ¿sí? En todas esas leyes que tenemos, empezando por la Constitución, por los tratados internacionales, por los códigos, por los reglamentos, por todo el marco jurídico en donde están inmersos nuestros derechos humanos, claro que ha habido un avance significativo. Ahí están. ¿Sí? Ahí están escritos, lo que conocemos los abogados como el derecho positivo, ese derecho escrito, ese derecho que, lo vuelvo a repetir, encontramos desde nuestra Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, nuestras leyes, nuestros códigos, en todo eso ahí están escritos. ¿Qué es lamentablemente lo que pasa y que la sociedad lo ve así? Que falta mucho para que el Estado, para que el gobierno haga justiciables esos derechos humanos. ¿A qué me refiero con justiciables? Que en verdad garanticen a todas las personas los derechos humanos reconocidos en ese marco jurídico y en ese marco legislativo. ¿Ha habido un avance? Claro que ha habido un avance, ¿sí? No vamos muy lejos. Apenas hace 2 días, 3 días más o menos, el Congreso de la Unión, ese órgano en donde está el poder legislativo formado por diputados y senadores, aprobó que a los trabajadores no solamente se les va a dar 6 días de vacaciones al año, sino 12. ¿Sí? Ese es un avance total,
¿vale? ¿Se les reconoce el derechos humanos a las mujeres? Claro que sí. El delito de feminicidio. Hubo una lucha constante, ¿sí? Por estas mujeres víctimas, por las madres de estas mujeres víctimas, por las familias, por organizaciones de la sociedad civil, en el que no se castiga como homicidio cuando matan por odio a una mujer, sino por feminicidio. Ese es un avance claro en la sociedad de que sí se están reconociendo los derechos humanos, ¿sí? Y así puedo poner muchísimos ejemplos, pero de que existe un avance social en el reconocimiento de los derechos humanos, claro que existe. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Vamos con la última para no extendernos demasiado. Hay otras preguntas que las contestaremos aquí vía Facebook a los que nos falten por contestar. Dice, ¿cree, licenciada, que los derechos se respetan y son justos en todo el país? Dice Antonio Michel. Gracias, Antonio. Igual, una pregunta se podrá decir fácil y difícil de contestar, ¿sí? Porque como lo mencioné en la respuesta anterior, ahí están positivizados estos derechos humanos, ¿sí? Ustedes abren la Constitución y encontramos más de 50 derechos humanos inmersos en todos los artículos de la Constitución. Se los expliqué, 30 derechos fundamentales a nivel internacional, sin mencionar todos los tratados internacionales que ha firmado y ratificado México, que son cerca de 200 tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿sí? Claro que existen, pero ¿son justos o de verdad la sociedad, ¿sí? El servicio público, las autoridades, el gobierno respeta los derechos humanos, ¿sí? Siempre pongo como ejemplo esto. En tu familia, ¿se respetan los derechos humanos? Queda como ese interrogante, ¿sí? ¿Por qué existen las comisiones de derechos humanos? Por ejemplo, ¿por qué existe la Comisión Nacional? ¿Por qué cada entidad federativa, cada estado, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, tiene su Comisión de Derechos Humanos? Precisamente porque es esa defensa, ¿sí? Esa protección que se le da cuando alguna autoridad violenta los derechos humanos de las personas, ¿sí? Insisto, ahí están inmersos. Falta que se hagan justiciables. Algunos derechos sí son justiciables, ¿sí? Algunos derechos sí son reconocidos. Claro ejemplo, ¿ustedes qué hicieron en la mañana? Fueron a estudiar, ¿sí? Están ejerciendo su derecho a la educación, ¿sí? Pero imagínense que lleguen a su escuela y su maestra o su maestro los ofenda, no los deje entrar al salón, ¿sí? O les haga cualquier cosa. Es una vulneración a sus derechos humanos. Y es por eso es que existen mecanismos de defensa y protección de estos derechos humanos. Lo vuelvo a decir, el marco jurídico de México es muy bonito, de verdad, tenemos muchos derechos humanos, ¿sí? 200 a nivel internacional, 30 fundamentales, simplemente en la Constitución tenemos más de 50 derechos humanos, ¿sí? Pero es cuestión, y no solamente de las autoridades, no solamente del gobierno, ¿sí? Y siempre digo esta frase, mis derechos humanos terminan cuando tus derechos humanos comienzan. Si yo te respeto como persona, respeto tu integridad, respeto tu dignidad, no te discrimino, podemos hacer justiciables toda esa gama, todo ese campo de derechos humanos que tenemos como mexicanas y como mexicanos. Muchas gracias, licenciada Andrea Ruiz, por su participación. Agradezco también a todos los alumnos y alumnas que nos estuvieron viendo. Hay otras preguntas que estaremos contestando por vía del Facebook. Hay unas preguntas que se repiten en relación a que si va a haber tareas. No, en este diplomado no hay tareas. En este diplomado solamente va a haber unos exámenes, unas pruebas sencillas, cada 4 sesiones. Ahorita llevamos 2 sesiones y después de la 4ª sesión se hará un breve examen que se hará dentro de la plataforma. Por eso es importante que todos estén inscritos dentro de la plataforma. Cualquier duda que tengan para cómo poder ingresar a esa plataforma, no duden en comunicarse a la Comisión de Derechos Humanos. Hemos enviado ya bastantes correos con los datos en donde ustedes puedan comunicarse. Si no, en este momento, se los repito, pueden comunicarse al teléfono 222-309-4700 y
Otro teléfono que tenemos es 222-309-4703. Y para cuestiones ya más urgentes, incluso les puedo dar mi teléfono, que es 2221-400130, para que puedan ustedes, los más que se puedan, poder ingresar a esta plataforma, porque de esta plataforma ustedes van a poder imprimir su diploma al final de su cuarto examen. Bueno, pues a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y de la Asociación Civil Juconi, les damos las gracias por estar presente en este módulo 2. Hasta luego y que tengan muy buenas tardes.